Queridos alumnos, quiero preguntarles, porque esto es voluntario, me solicitaron del Departamento de Zoonosis de la municipalidad si pueden desean participar de la campaña de vacunación canina, que deseen participar de la campaña de vacunación canina. No saben vacunar a los canes, pueden participar como registradores. La campaña de vacunación es este día domingo, octubre. A los que participen les van a otorgar un estado de participación firmado por el departamento, por los jefes y por el alcalde. Y bien, como incentivo para los que deseen participar, yo les voy a poner 10 puntos en la evaluación diaria que tengo, que han visto ustedes. Unos tienen y otros no. Esos 10 puntos, la evaluación diaria, se promedian con los 10 puntos de práctica, de su examen de práctica. Y como me parece que no vamos a poder reunir una evaluación, esa misma nota va a valer para los exámenes prácticos, porque voy a ir preguntando ahora para ir calificando esa evaluación diaria de los que no tienen. Entonces, no es obligatoria la participación, es el día. No les puedo asegurar que les van a dar protección de bioseguridad, se refiere a gorros, barbijos, batas, que llevarse ustedes, aunque para esta vacunación sí los que han participado les han dado gorros y barbijos, y el refrigerio también les han dado muy pequeño, pero bueno, que al fin y al cabo es un refrigerio para engañar a los. Entonces, todos los que deseen participar, por favor, me envían su nombre completo al grupo de WhatsApp. No es necesario que quiero participar, por ejemplo, o Juan Carlos Muñoz, que quiero participar. Solo envíenme su nombre completo y yo voy a hacer la lista y luego les voy a informar el día viernes a qué hora se van a juntar y dónde para participar de la campaña. Los que deseen, es bueno que participemos y entremos en las prácticas comunes, porque cuando les llegue la oportunidad, ustedes van a vacunar, trabajen en primer nivel. Y muchos médicos y colegas dicen, no, yo no sé vacunar perros, yo no vacuno perros, yo soy médico, yo atiendo humanos, no atiendo. Y esos conceptos, queridos alumnos, están errados. Quien decía lo mismo, cuando empecé a trabajar y me dijeron, yo trabajé 2 años después de mi provincia, 2 años en Sucre, y decía, no, yo no tengo por qué vacunar perros. Eso lo hacen los veterinarios. Pero si nosotros vemos en el guión, nosotros realizamos prevención para la rabia humana a los animales. Y ustedes ya han llevado rabia humana en sus clases de infección y han debido ver lo trauma que es ver fallecer a un paciente con rabia. No sé si les han pasado algunos videos, el adulto fallece con rabia y nosotros los médicos no hacer nada. No podemos hacer nada. Y aprovecho la oportunidad para... ¿Sí? Doctor, buenas noches, soy Eliana. Sí, Eliana, dime.
Va a disculpar a todas las que estén en el hospital por esa tarde, por favor. Ya no hay problema, Diana. Voy a dar cuenta a los que llegaron tarde. Pero entraron Por varios. favor. Bueno, les decía que aprovecho la oportunidad para orientar un poco sobre el tratamiento que alguna vez ustedes van a necesitar realizarlo. Si tienen un paciente con rabia y saben que la rabia no se puede curar, lo único que hace es esperar el desenlace fatal. Pero las convulsiones, los dolores, las contracciones que tiene el paciente son traumatizantes. Y yo me pregunto, ¿por qué lo dejamos al paciente que atraviese todo ese calvario? ¿Por qué dejamos que los familiares vean y sufran y tengan trauma que no se va a superar nunca cuando podemos doparlo, inducirle a un coma? Esas son decisiones que ustedes como médicos deben tomar. Me parece que no debemos dejar que el paciente sufra. Muchas veces en terminales yo les administro medicamentos que los dopan, morfina, por ejemplo. Y alguien me dice, ¿lo vas a volver dependiente? Obviamente, pero eso no tiene que ver ya cuando el paciente está terminal. Lo que nosotros queremos es darle por lo menos calidad de vida cuando el paciente está falleciendo. Tómenlo en cuenta, eso son todavía decisiones que ustedes deben tomar, no están normativas, pero son las decisiones que ustedes toman como médicos y deben orientar a la familia. Entonces, queridos alumnos, los que me envían su participar de la campaña, solamente yo lo voy a registrar y voy a pasar al departamento de zoonosis. Y también les pido, hablen con sus compañeros que están dando exámenes y comuníquenles que si desean participar, se inscriban. Es bueno, además, para tener experiencias universitarias, compartir, etcétera, etcétera. Y es día domingo, no creo que les explique mucho, pero es voluntario. En alguna participación sobre alguna situación, tal vez del examen, las notas las voy a pedir, las notas de práctica, las voy a subir al grupo. Todavía no tengo autorización para subir las notas de práctica, pero ya les voy a pasar a ustedes sus notas de práctica y les voy a explicar qué he hecho para calificar, por ejemplo, su evaluación, sus 10 puntos que tenían, etcétera, etcétera. ¿Alguna participación o iniciamos? No sé. ¿Qué dicen, joven? Didier, su micrófono no debe desactivarlo. Nada, ¿no? Entonces iniciamos, jóvenes. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Mientras termino de acomodar para calificar los 10 puntos de acción, quisiera que por favor alguno de ustedes me indique el concepto de deontología. La deontología es lo que estamos avanzando ahora, ¿no? Es nuestro tema que está ahora. ¿Qué dicen ustedes? Es un repaso. Obviamente le voy a calificar al que participe. ¿Quién quiere participar? Yo, doctor. ¿Quién? Adelante. ¿Quién va a participar? Raquel. ¿Su apellido? Laime. Adelante, Raquel. Son los primeros que afectan a una profesión, principios que afectan a la gestión. Ya, gracias. ¿Alguien más?
¿Quiere decir algo? Doctor, no, de conducta sería en el ámbito moral. En el ámbito moral, ya muy bien. ¿Quién me dijo? No escuché bien su nombre. Eduardo Cruz Pessoa. Cruz. Correcto. Ya. Adelante. Doctor, Son conjunto de normas morales del paciente. Ya. Bien, muy bien. ¿Quién es? Jessica Ramos Yáñez. Jessica. Quiero que usted, por favor, después de la clase. Ya, doctor, ya. doctor, no Entonces, quiero. ya, participación de esta compañera. Trata de las éticas, trata de la ética, de los deberes y de derechos mayormente que tiene el médico con los pacientes. Ya, muy bien. Entonces dice parte de la ética que trata principios que implican a cualquier profesión, ¿no? Ahora, si hablamos de ontología médica, va a implicar directamente a medicina, a lo que nos concierne a nosotros. Entonces, la última participante, ¿cuál es? Jacqueline. Jacqueline. Ya, muy bien. Muy bien. Entonces, gracias. Continuamos con nuestro avance. En lo que se refiere a los deberes generales de los médicos, tenemos que conocer nosotros como profesionales en salud cuáles son nuestros y cuáles son nuestros derechos, ejercerlos adecuadamente. Los deberes generales de los médicos van a las cuestiones relativas a publicidad, clientela, consultorios, declaraciones. Debemos tener muchísimo cuidado cuando realizamos todas estas actividades. Por ejemplo, no entremos en el charlatanismo, no pongamos ahí, doctor Juan Carlos Vargas cura todas las enfermedades. Cura el COVID en 3 días. Ahí ya estamos entrando en una mala praxis que es el charlatanismo. Si nosotros somos generales, pongamos nuestra publicidad con los generales. Se atiende enfermedades respiratorias, digestivas, etc. Pero no pongamos que nosotros somos laringólogos y que atendemos especialidades del oído o especialidades de la visión. Si desean participar en todo esto, no olviden que solamente me tienen que hablar para que conversen. La clientela. Nosotros en la consulta pública no podemos elegir a pacientes. No podemos decir, yo atiendo y a este otro no. Debemos atender a todos los pacientes que acuden asegurados a la consulta pública. Ya sea la consulta, por ejemplo, del Hospital Obrero, del Hospital de Cosmil, o del SUS, del Seguro Universal de Salud. Ahora, ¿qué sucede? Les pregunto a ustedes, voy a ir calificando porque todos deben tener calificación, su pasión. ¿Qué sucede cuando ustedes, o qué conducta tomaría cuando acude a la consulta privada paciente? Tenemos pacientes a veces difíciles, hipocondriacos, súper preguntones, preguntan todo, pacientes complicados, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo. Un paciente de esos complicados que quiere que le expliquen con detalle la fisiología, la fisiopatología de su enfermedad, toda la farmacología que ustedes le recetan, en contraindicaciones, otras opciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿podrán rechazar la atención paciente? Eso les pregunto.
No, doctor. No, El pacho a saber todo el procedimiento al que va a hacer. Y también tiene derecho el paciente a una buena atención. ¿Quién es? Muy bien, Víctor. muy bien. Un momento. Vamos a ir participante. ¿Quién es? Akiri Herrera José María, doctor. Ya, José María. Entonces, está muy bien aquí. Adelante el segundo. Víctor Ubañez, doctor. El paciente, Víctor, te pido un el favor, paciente, ya tienes calificación. Los que no tienen calificación, mil disculpas, Víctor Hugo. ¿A alguien que no tenga calificación? Doctor, se le puede dar la información, pero no así bien detallada, o sea, grandes rasgos, entienda, porque seguramente no va a entender lo que nosotros, con las terminologías que nosotros sabemos. Callata, don Xiomara. ¿Callata? Sí. Dona Xiomara. Ya. Todo bien su participación, estoy calificando 10 puntos, pero nosotros, como bien dijo alguno de sus compañeros, realizar toda la información necesaria o solicitada que nos da el paciente. No podemos omitir, decirle alguna respuesta, como por ejemplo, escuché alguna vez a un colega interno y el médico realizó a un estudiante de medicina de 5º año que le preguntó alguna situación fisiológica de su enfermedad y el doctor, que era zurdo, le dijo, vaya a la biblioteca a leer. Eso no está bien. Si el paciente nos solicita información, debemos proporcionar. La pregunta va dirigida a que si nosotros podemos retención a ese paciente que acude a nuestra consulta, conociendo la personalidad que él tiene. Son pacientes que ingresan a la consulta a tocar, son pacientes que ingresan a la consulta y se quedan 1 hora en la consulta porque les preguntan de todo y quieren información muy detallada sobre tienen y le preguntan sobre otras opciones de tratamiento. O sea que son alteraciones en la realidad que ellos tienen. A eso va la pregunta. Los 2 participantes más, por favor. A las personas Adelante. hipocondríacas, yo creo que deberíamos la información necesaria y todo, pero si ya sabemos que ellos son hipocondríacos y ya quieren saber por demás todo eso, con amabilidad se le puede decir que, no sé, que solo eso le pueden. ¿Cómo? Ariana Arancibia. Arancibia, ya. Ariana, la pregunta es, ¿usted le atiende al paciente? Le va a hacer perder mucho tiempo, porque en la consulta pública, por ejemplo, o en la privada, usted tiene tiempo para atender a un paciente. Acuden a su consulta privada, no sé, 15 pacientes, pero usted apretado por el tiempo, a eso me refiero. Si usted le atiende o no, ¿qué decide usted? Yo diría que lo dejaría para último, primero dejar a las personas que de verdad necesitan atención y como si ya la conocemos a esa persona como es, a lo último la dejamos. Pero el paciente tiene derecho a que se respete su orden de llegada. Atiende en el orden de llegada que llegue, entonces está vulnerando sus derechos. A mí me ha pasado muchas veces, queridos amigos de infancia, vienen a la consulta pública y deciden o me piden que les atienda de primero. Entonces, no puedo hacer eso porque hay una fila de pacientes ellos. Tenemos que orientar amigos a nuestros parientes que si vienen a la consulta tendrán que esperar su turno. La emergencia.
¿no? Dando la emergencia. En la emergencia todos los pacientes tienen derecho a ser atendidos primero. Muy bien. Por último, cara a usted. Por último, Juan Carlos levantó la mano. Adelante. Doctor, quería darle que, y usted me la ganó, hay otro factor importante, que es el tiempo. Cuando uno, como usted dijo, ya del servicio público, del servicio privado, uno atiende una cantidad X de pacientes, 10 o 15, o sea, no, en la mañana o en la tarde. Y de acuerdo a eso, según la OMS, hay un tiempo específico que da para cada paciente, que no serán 15 minutos por paciente. No estoy seguro. De acuerdo a ese tiempo, nosotros trataremos de resolver las dudas, las problematologías de la enfermedad, respetando el tiempo que tiene el paciente. Su personalidad, ya del paciente que ya se o que sea complicado, ¿no? Y que busque más cosas, uno va a tener que saber realizarse, no así de estar media hora, una hora, porque aparte que no responde, ¿no? O sea, tanto tiempo a ese paciente, hay que resolver, digamos, en la medida de ese tiempo que tenemos para con un paciente. Sería, doctor. Pero usted, cuando atiende al paciente. Sí, yo lo atiendo. Ya. En la experiencia que yo tengo, si usted lo deja ingresar al paciente, es muy difícil la consulta. Y si lo saca y le pide que ya debe retirarse, entonces él ya se ha lastimado en lo que se refiere. Pero voy a volver a tomar, a explicarles sobre el tema que habló Juan, unos puntos muy importantes, pero quiero ceder a Víctor Hugo Áñez, quiero escuchar lo que él opina. Adelante, Víctor Hugo. También como sobre lo de la hora, yo como referencia que eran meses muchas veces, y como dijo anteriormente, todos tienen derecho de saber, digamos, de preguntar, y uno tiene que darle la información adecuada para que el paciente pueda estar tranquilo. Gracias, Víctor Hugo. Vamos a aclarar algo antes de que quizás se me vaya. La razón por la cual yo emití la pregunta a todos ustedes. No vamos a poder a un paciente o quizá por razones especiales, no, aunque nosotros tengamos voluntad, no vamos a poder realizar la atención, o por algo especial, no vamos a querer personalmente realizar la atención, porque tuvimos un conflicto con un paciente, no sé, un ejemplo, que tuvimos un encontronazo con alguien, nos agarramos a los golpes y obviamente queda una rencilla persona y de pronto aparece en la consulta y solicita nuestra atención. Esa disyuntiva que podemos hacer, lo que quiero enseñarle, dice la norma para que ustedes conozcan. Podemos diferir la atención al paciente, pero podemos referirlo manos donde otro colega que lo atienda. De esa manera podemos salir de ese problema que tenemos o que se presente, quizá nunca, pero sí tenemos en ese caso que referirlo al paciente y mandarlo a alguna otra atención con otro colega. No hacer referidos alumnos, no les estoy diciendo que hagan referencia. Podrían realizar una pero hablando con su indicándole que por favor le realice la atención
pues que por razones personales ustedes no pueden atender a esa paciente. Eso dice la norma de atención de las NAC a los pacientes. Ahora, sí. Doctor, y un caso, digamos, que el paciente se negase a ir con el otro médico, ¿cómo deberíamos proceder? Ya. Esta pregunta, ¿quién es? Leider. WhatsApp. ¿Qué vamos a hacer nosotros siempre, queridos alumnos, cuando atendamos a un paciente? Vamos a registrar todo lo que hagamos en la clínica. Si el paciente dice, no, usted me atienda sí o sí, y ustedes tienen razones personales, tienen razones especiales para no atenderle, entonces registrarán eso en la historia clínica para que quede constancia y no por esos motivos la atención a su paciente. Hay motivos muy especiales que quizá nunca se presenten, pero ustedes tengan conocimiento alguna vez. Entonces, registran en clínica y ya si el paciente quiere realizar alguna acción legal, entonces quedará registrado y ustedes expondrán las cuales transfirieron al paciente a otro profesional. Pero, queridos alumnos, es que no puede, si el paciente presenta una emergencia, sea quien sea, su enemigo, su archienemigo, solicita la atención por emergencia, ustedes deben atender. Hay una película, por ejemplo, realizar una cirugía de emergencia, el cirujano a la persona en estado de ebriedad atropelló a su hijo y lo mató. Entonces, ese médico se encuentra en esa disyuntiva, no atiende. Por su ética, por su moral, el médico debe atender. Y ese médico atiende a esa persona, lo opera y le salva la vida, a pesar de que esa persona había asesinado a su estado de ebriedad por un hecho de tránsito. Entonces, esa es la acción para que conozcamos y aprovechando este poco tiempo que nos queda de este primer Zoom, vamos a hablar de muchas oportunidades. Ustedes han hecho, por eso me comentan que la atención al paciente, en algunos artículos publicados por ejemplo, dice que se debe atender en 15 minutos a los pacientes. Lo que quiere decir que si nosotros atendemos en 15 minutos un paciente, en la jornada de trabajo que tenemos, ¿cuánto es la jornada de trabajo? Los médicos. ¿Alguien sabe cuántas horas debemos trabajar los médicos en la consulta? 6 horas. Son con conquistas sindicales realizadas por los médicos donde hemos entrado a trabajar, debemos trabajar 6 horas. Pero la Ley General del Trabajo dice 8 horas. Nosotros, los médicos, no entramos en la Ley General del Trabajo. Y no es porque no queremos entrar a la Ley General del Trabajo. Queremos entrar a la Ley General del Trabajo. Los médicos trabajar 8 horas, pero no nos dejan. ¿Por qué? Porque no nos quieren pagar los beneficios que te ingresando a la Ley General del Trabajo. Es algo que los alumnos, como la nueva generación, deben con los dirigentes, los líderes que se están formando entre ustedes, deberán eso y tratar de conseguir que todo la Ley General del Trabajo. Entonces, volviendo, tenemos 6 horas de trabajo. Un paciente en 15 minutos, ¿cuántos pacientes atenderíamos en 6 horas? ¿Van sacando? En 1 hora atenderíamos, porque atendemos
un paciente por 15 minutos. En 1 hora y en 6 horas, 6 por 4, 24. La consulta mínima de pacientes para nosotros tendría que ser 20 pacientes por jornada. Y yo, queridos alumnos, no conozco un supermédico, un superman médico que atienda 24 pacientes por jornada, todas las normas que indican las NACs, las normas de atención clínica. Pero ¿por qué sale ese minutos por paciente? ¿Por qué en otra publicación dice 30 minutos por paciente? Es que no puede darle horario a un profesional para atender Puede ser que ingrese a mi consulta a un paciente con amigdalitis que le voy a ir en 10 minutos, pero puede entrar a mi consulta a un paciente hipertenso, diabético, con herpes zóster, donde voy a estar mucho más tiempo. Entonces, ahora le digo, queridos alumnos, que no debemos dejar que nos pongan intención en el horario. Ahora, la OMS ha puesto artículos donde dice que debemos atender 15 minutos paciente, pero si lo leen bien ese artículo, dice, recomienda la atención 15 minutos por paciente, pero ¿dónde? En África, donde no hay médicos, y los médicos mundi o los médicos que van a servicio social atienden una fila de 100 pacientes por jornada. Hacemos en esos artículos que no están adecuados a nuestra realidad social. Porque si nosotros tratamos de atender a la velocidad del rayo paciente, podemos equivocarnos en nuestro diagnóstico. Pero hay una pregunta que ustedes deberían hacerme y no les es tiempo. Entonces, ¿cuántos pacientes debemos atender? Yo he realizado un estudio con un clínicos para la Contraloría, porque la Contraloría ha empezado a iniciar proceso a profesionales médicos de nuestro medio, estaban menos de 24 pacientes por jornada. Médicos que atendían 18, 15 pacientes por jornada, fueron a un proceso por la Contraloría para hacerse económicamente porque no cumplían su desempeño profesional. Por ese motivo solicitaron que haga esa evaluación. Y yo con un equipo de auditores médicos para hacer esa evaluación. Y de dactilografía a las normas que tenemos en nuestro país, llegamos a que deberíamos atender 12 pacientes y 3 y dejar espacio para 3 emergencias. En otras palabras, 15 pacientes por jornada. Horas, y hablando de la consulta pública, no de consultas de especialidad. No se ha realizado el estudio en consultas de especialidad, porque en una consulta neurológica, por ejemplo, seguramente que se va a llevar mucho más tiempo en la atención. Pero yo les enseño como médicos, como médicos generales. Ya cuando realicen su especialidad, estudiando, irán recopilando información para tratar de matizar esa situación que muchas veces nos ocasiona problemas, como por ejemplo, esos por la Contraloría a médicos que no atienden 24 horas. Les repito, es imposible atender 24 pacientes por jornada, atender pacientes con calidad. Eso está demostrado en la práctica y yo tengo 20 años de experiencia en la medicina. Esa explicación que yo les doy, no importa que hayamos retrasado un poco nuestro avance, pero es necesario. Adelante. Doctor, disculpe. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal para que nosotros como médicos le podamos brindar una consulta? Es que no hay un tiempo ideal, normativa que le diga a usted
usted debe atender, no sé, en 15 minutos un paciente. Esa es una recomendación que hace la OMS, pero ya le expliqué por qué. Entonces, usted con la premura adecuada, pero descuidar la calidad de atención. ¿Qué dijo Napoleón cuando a las personas que lo vestían? Les dijo, vístanme despacio porque tengo prisa. Eso si hacemos apresuradamente las cosas, nos van a hacer. Entonces, es algo que todavía tenemos que normativizar los alumnos. Sí, hemos hablado bastante sobre el tiempo de atención, la calidad de atención, sobre la posible transferencia realicemos a algún otro colega por razones especiales. Y es necesario que conozcan ese tipo de situaciones para ejercer su profesional, no importa si es que nos retrasamos un poco en el avance. Vamos a recuperar el tiempo perdido ahora. Entonces, estábamos viendo los deberes generales de los médicos en lo que se refiere a la clientela, los consultorios. Los consultorios deben tener todas las especificaciones que dan las normas de atención. Los consultorios deben tener baño, deben estar limpio, tener privacidad para la confidencialidad del paciente, etcétera, etcétera. Las declaraciones deben ser realizadas por los médicos de comunicación verazmente, o sea, con toda, no tratemos de engañar a la población, a nuestra comunidad. Por ejemplo, decirles, van a llegar vacunas para la influenza, el día viernes, seguido con apoyo del Comité Local de Salud y la vecinal y el esfuerzo de los profesionales, pero llegado el momento no vacunas. A eso me refiero. Decisiones con toda la veracidad. Continuaciones, vamos a continuar. Es hacia los enfermos. Nuestro deber es preservar la vida. Ahora les estoy explicando. No dice aquí en la diapositiva. La voy a aumentar cuando les envíe, aunque creo que es las diapositivas de este tema, ¿no? Si no me equivoco. Les envié, no sé si alguien me puede responder eso. Ya les envié las diapositivas de este tema, ¿no es cierto? ¿O no? Doctor. Les voy a volver a enviar. Tema 13 y tema que voy a enviar hoy día. Entonces, nuestra obligación como médicos es preservar la vida y la función del órgano. Es lo primero que debemos hacer. No importa si para preservar la vida humana y el órgano, nosotros le hemos pedido una tomografía a un que no tenía recursos. O hemos entrado a cirugía cuando el paciente no estaba asegurado o no tenía recursos y tuvo que entrar de emergencia para salvar el órgano, por ejemplo, o la vida humana. Se solucionará eso, se encontrará una solución. ¿Por qué? Porque si nosotros como médicos ingresamos, por ejemplo, a una cirugía de emergencia porque el paciente no es seguro o el paciente se olvidó en su casa su carnet de identidad, por esa razón, como no tiene documentos, no lo operamos y esperamos a que vayan a traer documentos y el paciente fallece, nosotros vamos a ser sujetos de acción penal por inobservancia. Entonces, después solucionaremos ese tipo de situaciones. Lo importante es reservar la vida humana y la función del órgano. Debemos también el deber de dedicar toda nuestra ciencia y devoción al paciente. ¿A qué se refiere eso, queridos alumnos? Que si nosotros tenemos que ir a buscarlo a su casa, nuestro paciente tuberculoso,
tuberculoso que no va a tomar los medicamentos al establecimiento de salud, pues tener que hacerlo. Entra dentro de nuestra devoción al paciente. No es que vamos a decir, yo soy médico, soy doctor y no voy a salir de mi consultorio. Bien, pues que vaya a buscarlo al paciente. Él tiene que tener la responsabilidad para acudir al centro y tomar sus medicamentos. Sí, es verdad, el paciente tiene la responsabilidad de acudir al centro y tomar sus medicamentos. Nosotros tenemos la responsabilidad de orientarlo adecuadamente y que el paciente acepte esa orientación, que ese paciente sea convencido de la necesidad que tiene de tomar sus medicamentos. O sea que nosotros tenemos que tener, en otras palabras, poder de convencimiento hacia nuestros pacientes, que ellos confíen ciegamente en nosotros. Lograr eso, queridos alumnos, mostrando primero calidad y luego calidez. Esas venir juntas en nuestra atención. Calidad y calidez. Alguno de mis maestros me indicaba y me decía, Roberto, te tiene confianza, aunque le des agua de mote, y es importante que nosotros nos ganemos en nuestros pacientes, pero en base a ese tipo de situación. Debemos puntualidad cuando llegamos a nuestro trabajo, pulcritud. Debemos demostrarles preocupaciones que tienen, en otras palabras, hacia nuestros pacientes. Es importante para que ustedes puedan tener ejercicio adecuado de la profesión y también se atentos al ejercer su profesión, queridos alumnos. Doctor, es muy lindo, es tan hermoso, por ejemplo, atender un paciente. Zuleika, ¿nos quiere? O se activó su micrófono. Creo que fue. Sí, te tenía una pregunta. Adelante. En el caso de, estábamos hablando acerca de si es que me llega un paciente y por no traerlo no lo voy a operar. En el caso de que yo fuera médico de guardia, en este caso por decir San Vicente, que ellos atienden emergencia, me llega un paciente, pero no me trae, no es una emergencia, es una urgencia. Como médico espero a que me traiga sus documentos para proceder, puedo atender, porque hay una duda ahorita de esa. Ya, muy bien. Es una duda que se va a presentar muchas veces, no solo en la consulta de primer nivel, sino más en segundo y tercer nivel. Es que la urgencia puede esperar para ser atendida por la atención hasta 48 horas después. Y la emergencia debe ser atendida inmediatamente. Si un paciente en este caso, doctor, un accidente ofídico. Si un paciente llega en emergencia, un accidente ofídico, porque está en peligro la vida y entra dentro de la clasificación de emergencia. Pero si llega y el triaje de las enfermeras lo clasifica como una urgencia y le dice, doctor, hay un paciente con dolor de cara y no es urgente, que espere nomás porque se olvidó traer sus documentos. Explico, queridos alumnos, que una delgada línea separa la emergencia. Esa cefalea que tiene el paciente puede ser un pródromo de un ACV. Y mientras esperamos que tarden 45 minutos en traerlos, se presenta el ACV y nuestro paciente puede tener consecuencias fatales. Entonces, ese triaje con mucho cuidado y nosotros decidimos. Puedo decirles
atiendan a todos, pero ustedes deciden de acuerdo a la situación. Muchas veces he sido objeto, por ejemplo, de mis enfermeras, donde mis enfermeras me dicen, doctor, y a sus pacientes, usted les atiende cada vez que vienen, porque prefiero atenderlos y después que me traigan los documentos sea necesario. Peor todavía en un accidente ofídico. Imagínese, espere a que traigan los documentos o a que lo aseguren al paciente cuando el veneno de la serpiente está actuando en la sangre, produciendo de los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que ustedes deben decidir. Yo les doy la normativa, porque conozcan lo que es urgencia y emergencia. Pero, como siempre me dijeron tan terrible, una delgada línea separa la urgencia. Como les dije, alguna vez hemos tenido pacientes que han fallecido, esperación en emergencia, sentados en la puerta de emergencia. La enfermera y el paciente ya había fallecido. Entonces, debemos de hacer lo mejor que podamos con mucha diligencia, especialmente diligencia. Muy bien, continuamos entonces. Hay que respetar las confidencias. Confidencialidad es sumamente importante para nosotros, ¿no? La confidencialidad del paciente. Ahora, ¿cuáles son los deberes de los médicos? Sí, confraternidad. Acciones, dice el estatuto del funcionario público, se debe tener relaciones cordiales, amables. No podemos enojados con el colega radiólogo, por ejemplo, porque entró al parqueo de mi auto y no era de él, y si no nos saludamos y no coordinamos cuando sea necesario. Todos los problemas que tengamos, alguna vez los dejamos en la puerta de salud y entramos a trabajar sonrientes y amables con todos. Pero esa persona y me cae muy mal, ni modo. Tenemos que ver a un lado ese sentimiento que tenemos y llevar relaciones y cordiales con nuestros colegas. Obviamente, de respeto mutuo. La humildad a lo valiente, queridos alumnos. Es importante que ustedes sean humildes, pero que sí se hagan respetar cuando lleguen. Nadie tiene el derecho a tratarlos mal, cuestionar las opiniones que ustedes tengan sobre un paciente cuando ustedes están seguros de que están haciendo lo correcto. Debemos practicar las prácticas de dicotomía. ¿A qué se refiere? Consultar, preguntar, interconsulta con nuestros otros colegas, optimizar la atención cuando sea necesario. Si necesitamos la opinión con cardiología, entonces hagámosla. Que le hagan un electro, nos muestren si hay o no un bloqueo de rama derecha, una arritmia, etcétera, etcétera. Pero cuando sea necesario, cuando estaba realizando una auditoría a un servicio, encontré que el médico que realizaba la atención o establecimiento de primer nivel atendía 15 pacientes nada, pero realizaba 12 referencias. De los 15 pacientes, refería 12 pacientes a tratamientos de mayor resolución, de un segundo o tercer nivel. Entonces, ese profesional no tenía poder de resolución. Tiene que haber poder de resolución. No podemos mandar amigdalitis crónica al materno a un niño de 3 años. Nosotros tenemos que solucionar esa situación. Una infección urinaria embarazada, no podemos mandarla al materno. No debemos mandarla porque ese tipo de situaciones deben ser solucionadas por los médicos de nivel.
y trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Para eso debemos ser, les repito, diligentes, cooperativos con nuestros colegas y tratar de capacitarnos cada vez más en lo que... Un ejemplo, mandamos un paciente a consulta porque creemos que tiene una arritmia cardíaca para un electrocardiograma, nuestro colega cardiólogo. Y al siguiente va a volver nuestro paciente con el electrocardiograma y el informe de cardiología. Pero esa noche, queridos alumnos, sentémonos y repasemos la interpretación del electrocardiograma. Repasemos las causas de la arritmia cardíaca, la fisiología de la arritmia cardíaca y el tratamiento para la arritmia cardíaca, para que así refresquemos nuestros conocimientos y estemos capacitados a interpretar la respuesta de la interconsulta que hemos realizado con nuestro... ¿De acuerdo? Deberes de colectividad, deberes deontológicos de la medicina social, todas las normas y procedimientos que nos da la deontología médica, realizar medicina preventiva, vacunaciones, participar en las vacunaciones, como lo van a hacer algunos de ustedes, participar en prevenir la rabia humana, realizar vacunación a los canes y felinos de nuestra ciudad, por ejemplo, y participar de la pericia médico-legal. Por ejemplo, un correcto llenado de la bolerencia y contrarreferencia. Un correcto instituto de laboratorios, de radiografía. Continúo. A los derechos de los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Recuerdan? En un principio, a ver si alguien me hace el recuerdo. Voy a preguntar a alguien ahora, ¿ya? Alguien que esté en... A ver, Jessica, usted por favor nos va... En un principio, las personas que acuden a la consulta y los llamó pacientes, ¿recuerda? Luego recibieron, Jessica Ramos. Jessica, adelante. Entonces, la fractura de cadera supera... Perdón, doctor. A ver, ¿quién se acuerda? Ya, Jessica. ¿Quién se acuerda? Primero, recibieron de... ¿Usuarios, doctor? Primero pacientes, luego usuarios. Y luego la normativa cambió, son... Cliente. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Entonces, son clientes. No me pagan nada porque ellos vienen a la consulta pública. Nosotros recibimos un sueldo mensual en la consulta pública. Entonces, son nuestros clientes. ¿Y qué tienen que hacer los clientes o qué deben recibir los clientes cuando acuden a solicitar un servicio? Cuando vamos a la McDonald's a comer una hamburguesa, ¿qué buscamos clientes? Buscamos cumplir nuestras expectativas, salir satisfechos de esa porque se nos atendió rápidamente, nos cobraron lo correcto y la hamburguesa estaba muy bien hecha. Entonces salimos satisfechos. Lo mismo nuestros clientes que acuden a la consulta. De sus expectativas, recibir el tratamiento y salir satisfechos de la atención que recibieron. Esos son los derechos de los usuarios, ¿no? Entonces, para analizarlos en detalle, ellos tienen derecho de respeto a esa personalidad, como dice la psicología, dice que la personalidad es el conjunto de rasgos y características que determinan una forma propia de comportarse. En nuestro paciente hipocondríaco tiene que recibir
respeto a esa personalidad que tiene. Entonces, una persona dominante que ingresa a la consulta no podemos decirle, no, aquí no hay ninguna actitud dominante. Aquí personalidad o si no se sale de la consulta, no. Tenemos que respetar su personalidad, o sea, ese tipo de personalidad. Todo, mis queridos alumnos, dentro del marco del respeto. El que nosotros nos adecuemos a su personalidad y casos no quiere decir que los pacientes nos falten al respeto. Debemos hacernos respetar. Nuestros pacientes, ellas, obviamente, ¿no? Bueno, volvemos a los derechos de los deben tener, ellos necesitan respeto a su dignidad humana, a la intimidad, a la confianza. No deben ser discriminados por razones de raza, tipo sexo, moral, económico, ideológico, político o social. Explicarles, ¿no? Debemos respetar todas estas situaciones, haber equidad de género, etcétera, etcétera. Imagino que no hay participaciones sobre esto. Tienen derecho a información sobre los servicios a los que pueden acceder y los requisitos. Entonces, el paciente nos dice, nos solicita un servicio al que puede acceder, nos pregunta, ¿y qué tengo que hacer para acceder a ese requisito? No le vamos a decir nosotros, queridos alumnos, eso vaya ya con la administradora o con la encargada de estadística. Yo no tengo tiempo para eso. Tomémonos unos minutos para explicarle, acceder, por ejemplo, a una rebaja en la tomografía. Deberá ir donde la visitadora social, mostrarle documentos, explicarle que no está percibiendo un salario, que no tiene económicos, y por esa razón solicita que se le rebaje por lo menos la micrografía. No nos lleva nada de tiempo, 1 o 2 minutos. Y nuevamente, el derecho a la confidencialidad. Toda la confidencialidad necesaria sobre su proceso de enfermedad. Tienen derecho a ser advertidos de los procesos diagnósticos, terapéuticos y pronósticos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando realicen alguna actividad, procedimiento en salud? Deben realizar informado. Cuando sean anestesiólogos, tendrán su consentimiento de anestesiología, que lo da el Ministerio de Salud. Nos da un formato para trabajar en ese formato. Eso no quiere decir que necesariamente van a ese formato. Pueden ustedes modificar de acuerdo a su especialidad o a las necesidades del establecimiento de salud ese consentimiento informado. No sé, se me ocurre, por ejemplo, que si están en un lugar donde el predominante es el guaraní, entonces deberán realizar consentimiento informado en guaraní y en castellano. Entonces, ustedes adecúen ese consentimiento. Es absolutamente necesario. Es el que el paciente firme, lea el consentimiento informado, los va a salvar a ustedes de ir a la cárcel si alguna vez llegara la situación, queridos alumnos. Hay médicos muy buenos que no llenaron el consentimiento informado, tuvieron que firmar un acuerdo con el paciente o con él por vida, pasándoles una pensión para que vayan a la cárcel. Y ahora están cambiando las leyes y aunque hagan un acuerdo, la fiscalía les sigue de oficio la mala praxis y reciben sanción penal. En otras palabras, queridos alumnos, entonces, solamente llenen informado, tengan un formato ya escrito para que registre su nombre, firme él
y sus familiares. Y si no están, 2 testigos. Y con eso deslindan unidades. No se olviden, por favor, les voy a preguntar en el examen una pregunta con referencia a lo que acabo de explicarles. También el paciente tiene derecho a libre elección de opciones, siendo consentimiento informado bajo información. Entonces, hacen el consentimiento y él decidirá. Tal vez no quiere que le opere un determinado, o tal vez en vez de una cirugía de cistectomía, solicite una cirugía laparoscópica para cistectomía. Él tiene elección a esas, pero siempre bajo un consentimiento informado. Y entra la explicación, la confianza debe proporcionar el cirujano. Quizá ya la pared de la vesícula está demasiado por la infección y no se va a poder realizar una laparoscopia necesaria, una cirugía abierta. Eso le explicarán a ustedes la situación. La anestesia, el anestesiólogo es riesgos de acuerdo a la situación que se presenta. Siempre realizar consentimiento informado, queridos alumnos, registro clínica. Pero yo estoy realizando una única, no creo necesario que se realice un consentimiento informado así especial, por lo menos realizar el informado en la historia clínica y lo firme el paciente. Por si acaso les hago recordar, onicosectomía es la extirpación de la uña, ¿no? Entonces debe registrar en la historia clínica el médico indicando que el paciente Juan Carlos Pérez, de acuerdo en que se le realice una onicosectomía, los posibles riesgos que se presenten, como por ejemplo, alteraciones en la coagulación, etc. Entonces no se olviden de eso, queridos salud. Los pacientes tienen derecho a que se les extiendan certificados de salud cuando son solicitados por disposición reglamentaria o legal. Ahora ya hemos hablado del certificado certificado médico, ya saben cuándo no cobrar. También tienen derecho a negarse a los pacientes, y si se niegan no tenemos por qué enojarnos nosotros como médicos, a aceptar su decisión. Tienen derecho a que constancia por escrito de su proceso. Entonces se debe registrar todo lo que es historia clínica. Les he repetido varias veces y hasta el fin de la capacitación que les doy en medicina legal les voy a indicar que ustedes deben lo que hacen. ¿Dónde? En la historia clínica. Tienen derecho a elegir el médico y los demás servicios, y también reclamar en caso necesario cuando así ellos lo vean conveniente. Eso no significa que cómo va a reclamar de eso. Tiene derecho a reclamar. Aquí les muestro una imagen del derecho a la salud y la vida en el artículo 7 de la Constitución Política, donde toda persona tiene el derecho fundamental a la vida, la salud y la vida. De acuerdo a la primera conferencia internacional sobre primaria de salud, realizada en Alma Ata en 1978, era firmemente que la salud es un derecho humano o fundamental. Entonces, no podemos mención a nadie, porque nosotros entramos en ética de nuestra Constitución, del Código Penal, donde es la de ayuda, la omisión de socorro, y nos pueden, porque hemos faltado a esa cal. O sea que nosotros tenemos que ayudar. No, bien, resulta el paciente, está asegurado en el Hospital Obrero, en la Caja Nacional, es profesor, tiene seguro, pero viene al seguro de salud universal. Entonces, enfermera, y le dicen en la oreja a usted, doctora,
este paciente, yo lo conozco, pero tiene una herida en el dedo, donde casi donde tiene una hemorragia bien profusa. Entonces, no, ir a la caja porque no está asegurado aquí en el SUS. Ahí hay omisión de socorro. No importa, que es un poco complicado para entenderlo, ¿no? ¿Atendemos o no atendemos? Queridos alumnos, mejor hagamos todo lo que sea y después solucionamos ese problema de que leímos y no estaba asegurado. Atendamos, como dice, la vida y la función del órgano. Muy bien, vamos a hablar un poco mientras se termina nuestro tiempo de nuestros derechos. Nosotros también tenemos derechos. Tenemos derecho a ser libremente elegidos por nuestros pacientes. Nuestros pacientes nos elijan cuando ellos crean necesario. Derecho a tener una relación de forma personal, confidencial, privada y afectuosa con nuestros pacientes. No está bien que a un médico le den un espacio en el ambiente donde las enfermeras tallan a los niños y le ponen un escritorio y le dicen, doctor, no hay ambientes, entonces usted va a atender aquí. No se preocupe, que nosotros no lo vamos a estar. No. Nosotros tenemos que tener confidencialidad para atender a nuestros pacientes. Solucionarán las autoridades. Tenemos derecho a que nos otorguen un trato de acuerdo a nuestra dignidad humana. No puede ser que un paciente llegue el padre y nos diga, mismo le atiende a mi hija o le salto a trompadas a usted. No. Todos tenemos derecho a que se nos respete dignamente. Derecho a acuerdo de voluntades en el consentimiento de tratar procedimientos entre ellos y sus pacientes, ¿no? Entonces, cada uno decide si acepta el tratamiento o no. Jornadas de trabajo deben ser de acuerdo a ley. Los médicos 8 horas no deben hacernos trabajar 8 horas. Y si quieren que trabajemos 8 horas, entonces ingrésennos a la Ley General del Trabajo con todos los beneficios que nos otorga la Ley General del Trabajo. Tenemos derecho a que se nos otorgue un trato atento por superiores. Nuestros superiores deben respetarnos en lo que ellos deciden o nos solicitan. No nos ordenan. Nosotros nos solicitan. No estamos en el ejército, donde dice que le ordeno que vaya y atienda a un paciente. A nosotros nos solicitan, ¿no? Y también respeto a los subalternos, ¿no? Debemos respetar, no sé, al enfermero auxiliar, a la licenciada en enfermería que trabaja con nosotros. Tenemos derecho a ser tratados con la debida consideración, sin malos tratos de palabra o acción. Y si sucede eso, entonces tenemos derecho a reclamar, a solicitar que se nos trate con la debida consideración. ¿A quién van a reclamar? A su MAE, a su máxima autoridad ejecutiva, al director del establecimiento. Y si fue el director del establecimiento el que los trató, entonces realizarán su queja al coordinador de red o al director de, etcétera, etcétera. Pero si fue el director del CEDES, entonces realizarán su queja por medio de un memorial dirigido al depósito legal del CEDES. Entonces, todos esos procesos legales los tienen que conocer. También tenemos derecho a ser considerada igualdad de oportunidades para el desarrollo profesional y educación médica dice el contrato, cuando nos vamos con el Ministerio de Salud, que tenemos derecho a que se nos cite continuamente. O sea, que tienen que brindarnos capacitación, no sé, en el manejo del NUT, en el manejo de los medicamentos para la tuberculosis, en el esquema del VIH, etcétera. Se nos debe capacitar
con certificación, porque gracias a eso vamos a ir ascendiendo en el escalafón. Perdón, en la categoría profesional, porque nos empezamos con la categoría básica, donde ganamos un sueldo, luego vamos ascendiendo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta categoría, en base a estas capacitaciones o certificados que nosotros recibimos. Por ejemplo, el que un médico participe en la campaña de vacunación canina, que da certificación y puntaje para cuando realice eso en la categoría. Derecho a que tengan una de forma oportuna los recursos para su desempeño, ¿no? Todos los recursos de bioseguridad, por ejemplo, a que se nos indemnice por salud de origen profesional. Nuestros colegas médicos que debieron ser indemnizados, por ejemplo, cuando fallecieron por COVID, a la familia, con más de $100,000 debían ser indemnizados, ya ser indemnizada la familia, pero el seguro, como en muchas oportunidades, que trata de no pagar, ¿no? Entonces, un certificado mal llenado que no diga que falleció por COVID, ya no le pagan el seguro. Bueno, queridos alumnos, el tiempo, nuestro peor enemigo, otra vez, que terminemos el tema, nos falta una diapositiva.